Sean cordialmente bienvenidos a la presentación de este proyecto del curso de contaminación de agua titulado Rotación de cultivos, presentados por el Grupo 3 y dirigido por el docente Teodoro Warwachipani. El rendimiento en los cultivos disminuye cuando se ha cultivado de forma reiterada en el mismo suelo muchas veces. Las causas más importantes que podemos ver son las enfermedades edáficas y los nemátodos del suelo, que precisan que la planta hospedadora sea susceptible para poder sobrevivir y multiplicarse. El suelo se fatiga debido a que las raíces de un mismo cultivo siempre exploran las mismas capas del suelo y demandan la misma proporción o cantidad de nutrientes. Sin embargo, algunos patógenos como los nemátodos consiguen sobrevivir y multiplicarse en las plantas hospedadoras. La rotación de cultivos consiste en alternar las plantas de diferentes familias y con diferentes necesidades nutritivas en un mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a este tipo de plantas se perpetúen en un tiempo determinado. La importancia de la rotación de cultivos radica en varios aspectos, dentro de los cuales tenemos el control de plagas y enfermedades, el control de maleza, el aumento de los nutrientes residuales en el suelo y el aumento de la sustentabilidad agrícola. ¿Qué beneficios tiene la rotación de cultivos? Muchos efectos de la rotación son en el sitio específico y sus efectos se aprecian en el contenido de la materia orgánica, estructura del suelo, erosión, enfermedades, plagas y disponibilidad de nutrientes y otros. Para ello veremos lo siguiente. El primero tenemos el control de plagas y enfermedades. La rotación de cultivos reduce la incidencia de plagas y enfermedades, especialmente del suelo. Cuando se incluye un cultivo no susceptible a una determinada plaga o enfermedad o se incluye barbecho descubierto, en la rotación se reduce el inóculo presente en el suelo por carencia de alimento, depredación o deterioro natural. La mayor parte de los patógenos de las plantas son débiles, saprofíticos, y no compiten bien con otros organismos del suelo si la planta que actúa como hospedera no se encuentra presente. Esto lo podemos ver en la planta Oleaginosa, como el Larratt o conocido como Brassica napus. Son capaces de eliminar organismos patógenos del suelo mediante la producción de exudados radicales como los isotiacianatos. Este fenómeno, denominado biofumigación, puede ser eficiente en la supresión de agentes problemáticos para el trigo, como es el causante del mal de pie. Aumento de los nutrientes residuales en el suelo. Cuando va a haber un aumento en este tipo de nutrientes, va a existir también una diferencia de las diferentes especies de plantas, ya que esto se va a deber exclusivamente a la proporción de nutrientes que vaya absorbiendo cada planta, ya que algunos son capaces de proporcionar nutrientes del suelo ya para coexistir simbióticamente con bacterias y hongos. Les doy un ejemplo. La fijación simbiótica de las bacterias de las leguminosas va a ser un resultado de un aumento de niveles de nitrógeno en el suelo. Cuando existe este aumento de nitrógeno, estas leguminosas van a ser más que suficientes para que ellas puedan absorber todos estos nutrientes y ellas puedan coexistir. Hay temporadas en la cual este tipo de plantas aumenta en mayor producción y hay otras temporadas en las que esta ya también baja, y esto todo se debe a este nutriente que es como el nitrógeno. Aumento en la sustentabilidad agrícola. Cuando hablamos sobre este concepto, por lo general nosotros solemos confundir con producción. Y bueno, producción se entiende como la cantidad producida de diferentes insumos. Puede ser como los fertilizantes, pudiera ser como el agua o incluso pudiera ser como la energía, etc. Bueno, a lo que íbamos, que es sustentabilidad. Sustentabilidad se entiende como el rendimiento de los cultivos se puede decir que en el lugar de la producción, en lo cual nosotros vamos a observar que estos cultivos se van a ir viendo de acuerdo a la mejora que se va a dar en los rendimientos de cultivos a través de la genética que se va a ir asociada con la intensificación del manejo agronómico y de los paquetes de la tecnología de alto costo, que esto va a permitir un mayor potencial en los cultivos presentes del lugar.
Desventajas. Una de las desventajas de la rotación de cultivos más considerable es que el patrón de siembra es limitado para aumentar la productividad a lo largo del año. Esto se debe a que una porción de la tierra está dedicada exclusivamente a una de las 4 familias vegetales. Otra desventaja de la rotación de cultivos es que hay algunos que no pueden ingresar en el ciclo operativo. Por último, para los agricultores con apuestas agresivas orientadas a la rentabilidad extrema, una de las desventajas de la rotación de cultivos es que no explota al máximo las posibilidades del suelo, ya que los beneficios de la rotación de cultivos aparecen a largo plazo. Funciones de la rotación de cultivos. Dentro de ellas tenemos utilizar al máximo el potencial productivo del suelo, manteniendo y mejorando su fertilidad. Aprovechar plenamente el periodo vegetativo de los cultivos. Evitar la multiplicación en masa de malezas, así como de las plagas y enfermedades de difícil control, para así disminuir drásticamente la densidad de los patógenos. Contribuir a la estabilidad de las cosechas. Garantizar la plena eficacia de las medidas de intensificación para la obtención de mejores rendimientos de los cultivos. Y corresponder a las necesidades político-administrativas y de mano de obra de la sociedad. Funciones de la rotación de cultivos. Dentro de ellas tenemos objetivo. El objetivo de la rotación de cultivos es obtener un buen rendimiento. Al implementar la rotación de cultivos en explotación, se consigue solventar los problemas habituales como la falta de nutrientes o las infecciones por plagas, de forma efectiva y natural, sin perjudicar el ambiente. Asimismo, permite asegurar la distribución uniforme de trabajo durante todo el año, ampliar los periodos de utilización de maquinarias e implementos, disminuyendo las necesidades de una inversión de capital, así como controlar la erosión, conservar la humedad del suelo, para así disminuir la aplicación de insumos tales como abonos y pesticidas, mejorando la utilización de factores de producción en la agricultura, logrando la estabilidad y hacer sostenible el agroecosistema. ¿Cómo realizar la rotación de cultivos? La rotación de cultivos se realiza iniciando con la siembra sucesiva de diferentes cultivos en un mismo terreno, o sea, siguiendo un orden de tiempo. Pero nosotros, para obtener un buen resultado, es importante que tengamos en cuenta que nunca se rotará con plantas de la misma familia, o sea, a la vez que procuremos que los requisitos nutricionales sean los más dispares. Con el dibujo a continuación se podrá entender de mejor manera cómo organizar la rotación de cultivos de una manera más sistemática y fácil de entender. Por ejemplo, acá la rotación de tipo vegetativo es la raíz, la hoja, la leguminosa y el fruto. Y también tenemos la rotación de familias. Principios generales al implementar un plan de rotación. Esta técnica debe regirse a una cierta base para la rotación de cultivos. Esto para garantizar el éxito a la hora de implementar. A continuación les voy a mencionar los principios agronómicos de la rotación de cultivos, que son los siguientes. O sea, tras el cultivo de leguminosas, sembrar un cultivo con alta demanda de nitrógeno. Y también a partir del segundo año desde que se plantaron las leguminosas, sembrar un cultivo con una demanda de nitrógeno menor. O sea, los cultivos anuales deben plantarse solo durante un año en una determinada ubicación. 2 plantas de especies similares o cercanas no deben plantarse una detrás de la otra en la rotación. Y también las secuencias de cultivos en la rotación deben promover cultivos sanos y ser de ayuda contra la maleza. O sea, es mejor plantar los cultivos perennes en terreno inclinado. Y también es importante introducir algún cultivo cuyo sistema radicular sea profundo y otros que dejen una cantidad de residuos significativa. Cuando se cultiva más de un cultivo al mismo tiempo, es conveniente que estén agrupados. Ejemplos de la rotación de cultivos. La estrategia que se tiene para la rotación de cultivos es muy importante tener en cuenta algunas características como la elección de los cultivos que formarán parte de esta rotación. Es por esto importante ya que su secuencia debe alternar entre cultivos hospedadores y no hospedadores, o sea aquellos que están sujetos a una posible infección de plagas. En la rotación de cultivos tenemos algunos ejemplos que son más comunes y conocidos, como vemos acá.
Y bueno, en algunas zonas de Perú se practica una rotación de cultivos bastante interesante, así diseñando en sus terrenos un sistema bastante ordenado para esta rotación. Y por ejemplo, lo que hacen es lo dividen por grupos. En el grupo uno irán plantas cultivadas solo para consumir las hojas o las flores, como la lechuga, el brócoli, repollo, espinaca, coles de Bruselas. En el segundo grupo irán plantas destinadas a consumir sus frutos, como los tomates, pimientos, berenjena, calabazas, maíz y pepino. En el tercer grupo irán plantas cultivadas para consumir sus raíces, como zanahorias, nabos, cebollas, remolacha y rábano. Y en el cuarto grupo irán todas las leguminosas que alimentan al suelo, como frijoles, chícharos, cacahuates y cultivos de cobertura. Como conclusión, tenemos en cuenta que la rotación de cultivos tiene que ser rentable y competitiva, pero esto no puede afectar de manera directa a los limitados recursos que nosotros poseemos en la tierra o poseemos en el lugar donde se va a hacer esta rotación, como cuál, como el agua o otras actividades biológicas. Ahora, también es muy obvio que la rotación de cultivos no va a funcionar en sistemas perennes y esto lo hemos estado mencionando al inicio de la exposición, por lo cual en la cobertura de corredores entre cultivos perennes va a representar un poco una oportunidad para incrementar la biodiversidad de estos también sistemas y a la vez va a prevenir la acumulación de muchas otras plagas.